La historia de Lao Tse que te conectará con tu auténtico ser, es la siguiente. Lao Tse pescaba con su caña de bambú en el río Tu. El príncipe de Chu le envió 2 vicecancilleres con un importante documento, que decía: por la presente os nombro primer ministro. Cuando los vicecancilleres por fin lo encontraron, uno de ellos se le acercó, y le leyó el documento oficial, pero Lao Tse siguió sosteniendo su caña de bambú. Sin apartar la mirada del río Tu, dijo: he oído decir que hay una tortuga sagrada que fue ofrecida y canonizada hace 3000 años, que es venerada por el príncipe, y se halla envuelta en paños de seda, guardada en un precioso sanitario en un altar en el templo. ¿Qué creéis? ¿Es mejor morir dejando un caparazón como objeto de veneración envuelto en una nube de incienso durante 3000 años, o vivir como una simple tortuga arrastrando la cola por el fango? El vicecanciller respondió: para la tortuga hubiera sido mejor vivir arrastrando la cola por el fango. Lao Tse dijo: entonces, volved a casa. Deja que arrastre la cola por el fango. Ahora intentaremos entrar en esta hermosa historia, que en el principio dice: Lao Tse pescaba con su caña de bambú en el río Tu. ¿Qué significa todo eso? Significa que Lao Tse es un hombre sencillo. No pretende nada, solo disfruta de ser sencillo. No vive según ningún principio, sino que lo hace por instinto. No superpone su ego a su naturaleza, simplemente fluye con ella. Es un hombre sencillo. Ese es el significado de pescar en el río Tu. Solo un hombre sencillo haría algo así. ¿Cómo podría hacer algo así la gente extraordinaria? Esa gente dice: debo hacer eso, no debo hacer aquello. Viven según las normas de la moralidad, siguiendo principios. Si te encuentras con Lao Tse pescando, le dirías: ¿qué es lo que haces? ¿Un hombre iluminado pescando? ¿No te das cuenta que estás matando a un pez? Lao Tse cree en la naturaleza. Dice que todo lo que es natural es bueno. Él solo es un animal, y por ello no creará moralidad alguna que le ayude a sentirse superior. La historia dice que seáis sencillos y disfrutéis de serlo, y solo entonces podréis ir a parar a lo natural. Si no, seréis antinaturales. La pesca solo es simbólica. Que Lao Tse pescase o no, no tiene importancia, pero es el tipo de hombre que podría pescar, que podría sentarse con su caña de bambú. Por eso no se pueden levantar estatuas de Lao Tse, es muy difícil. Un Buda es perfecto, podéis hacerle una estatua, es como si hubiese nacido para ello. No hallaréis a nadie más adecuado, tan parecido a una estatua. Por eso, de manera natural, existen millones de imágenes del Buda, más que de nadie. Tiene un aspecto perfecto, es el modelo perfecto para una imagen, sentado bajo el árbol Bodhi, con los ojos cerrados, sin hacer nada. Es el ideal perfecto. El ejemplo perfecto de cómo deberían ser los hombres. Absolutamente no violento, absolutamente sincero, absolutamente meditativo. No se puede hacer una estatua tomando a Lao Tse como modelo, ya que, siempre está en los sitios equivocados. Es un hombre sencillo, y esa es su belleza, ese es el mensaje. Sed sencillos, con una caña de bambú, pescando, y Lao Tse dice que eso es la iluminación. La historia continúa. El príncipe de Chu le envió 2 vicecancilleres con un importante documento, que decía: por la presente os nombro primer ministro. La política es una actividad del ego, es la escapada del ego, el jugo del ego. Pero Lao Tse era conocido en todas partes como un hombre sabio, y no había necesidad de anunciarlo. Cuando la sabiduría existe, es una iluminación tal que no puede ocultarse, ni siquiera un Lao Tse puede. No podéis ocultar el amor sencillo. Si un joven se enamora, o si una joven se enamora, lo expresan incluso caminando. No podéis ocultarlo porque cambian todos los gestos, todo se ilumina. Entra en juego una nueva cualidad. No se puede ocultar. ¿Cómo podéis ocultar que estáis enamorados de toda la existencia? ¿Cómo puede ocultarse la oración cuando ésta existe? Ni siquiera puede ocultarlo Lao Tse. Es imposible, la gente sospecha. ¿Cómo ocultar la luz? Si vuestra casa está iluminada, los vecinos lo sabrán porque la luz se verá en vuestras ventanas. No puede ocultarse, pero el esfuerzo por ocultarla es bueno. ¿Por qué dice Lao Tse que hay que ocultar la luz de la lámpara interior? Lo dice justo para señalaros el extremo opuesto, porque a vosotros os gustaría anunciarlo. Hay gente cuya luz todavía no existe, cuya llama todavía no ha prendido, cuya casa está oscura, vacía, pero a los que les gustaría anunciar que son sabios. Al ego le gustaría pretender incluso sabiduría. Por eso dice Lao Tse: no digáis nada de lo que sois o no sois.
Ocultaros. Quienes tengan ojos verán, y os seguirán por ellos mismos. Llegarán hasta vosotros. No necesitáis ir llamando a sus puertas. El fenómeno les atraerá, y los buscadores os seguirán, e investigarán acerca de quiénes sois. Y los que no sean buscadores no se preocuparán de ello, porque carecerá de utilidad. Serán una molestia, y crearán dificultades a aquellos que buscan. Ocultad el hecho. Pero a pesar de ello, habrá gente que lo sabrá. El príncipe debió enterarse de que Lao Tse estaba iluminado. Ahora bien, en la antigüedad los primer ministros no eran elegidos por votación, porque ¿cómo puedes elegir mediante el voto de la gente? ¿Cómo puede la gente elegir a sus líderes? Les gustaría, pero son incapaces. La democracia no es más que un sueño, no ha sucedido en ninguna parte, es imposible. Y siempre que sucede acaba creando problemas. El remedio es peor que la enfermedad. En el pasado, el primer ministro no era elegido por la gente. El primer ministro era nombrado por el rey, y el rey tenía que buscar un hombre sabio. Y un hombre sabio no puede hacer frente a una elección, no iría de puerta en puerta pidiendo votos, sino que más bien se escondería. Los reyes iban y buscaban, y donde quiera que hubiese un hombre sabio, este era conducido al mundo, para que así el mundo pudiera beneficiarse de su saber. Algo muy resaltante en esta historia, es que por más que el vicecanciller permaneció allí de pie, con un documento oficial, y diciendo: por la presente os nombro primer ministro. Un gran puesto, el mejor, Lao Tse siguió con lo que estaba. Para él no había pasado nada, siguió sosteniendo su caña de bambú, observando el río Tu. Ni siquiera miró a los vicecancilleres. Tampoco echó una ojeada al documento, como si no valiera la pena. La historia continúa. Sin apartar la mirada del río Tu, Lao Tse dijo: he oído decir que hay una tortuga sagrada que fue ofrecida y canonizada hace 3000 años, que es venerada por el príncipe, y se halla envuelta en paños de seda, guardada en un precioso sanitario en un altar en el templo. La tortuga sigue allí, envuelta en paños de seda. En la ciudad prohibida de Pekín, en la ciudad imperial, que no está abierta para todo el mundo, y allí sigue. Ahora tiene casi 6000 años, una tortuga muerta, cubierta de oro y piedras preciosas, venerada como una reliquia, reverenciada por el propio príncipe. Lao Tse preguntó: ¿qué creéis? ¿Es mejor morir dejando una caparazón como objeto de veneración envuelto en una nube de incienso durante 3000 años, o vivir como una simple tortuga arrastrando la cola por el fango? Lao Tse preguntó: ¿qué es mejor? ¿Ser una simple tortuga y vivir, o bien estar muerta, recubierta de oro, y ser venerada? Esa es la cuestión para todo el mundo, el mismo problema, las dos alternativas. La gente podría veneraros, pero no puede hacerlo si estáis vivos, porque la vida es amoral, ni moral ni inmoral. La vida no sabe de moralidades, es amoral. La vida no sabe de reglas, vive a partir del inconsciente. Si estáis simplemente vivos, es muy difícil que nadie os venere. Si vivís sencillamente, disfrutando, no podéis esperar que nadie queme incienso a vuestro alrededor, y que surja un templo, y un culto, o una secta, y que la gente os venere durante miles de años. Veneran a Jesús no porque estuviera iluminado, sino que lo veneran porque fue crucificado. Pensad en la historia de Jesús, si no le hubiesen crucificado, no habría cristianismo. El cristianismo no está ahí a causa de Jesús, sino por la cruz. Por eso la cruz se ha convertido en el símbolo de los cristianos. ¿Por qué la cruz? La mente humana, la mente neurótica, venera la muerte, no a la vida. Cuanto más muertos estáis, más venerados seréis. Si estáis vivos, entonces no vale la pena veneraros, porque no habéis sacrificado nada. El sacrificio es digno de veneración, porque sacrificio significa sacrificar la vida, una crucifixión gradual. Y otros os crucifican, entonces la gente os venerará, y si os crucificáis a vosotros mismos, entonces todavía os venerarán más. La gente venera a la muerte. Jesús es venerado porque fue crucificado. Si quitáis esa parte de la historia, entonces, ¿en qué se convierte Jesús? Resultaría difícil recordarlo, porque Jesús era otro vagabundo como Lao Tse. La única diferencia en la historia es que a Lao Tse nunca lo crucificaron, y en cambio a Jesús sí, pero aparte de eso, son el mismo hombre. También podrías haberle encontrado a orillas de un río, con una caña de bambú, pescando, era muy amigo de los pescadores. Debió de pescar por el mar de Galilea. Los pescadores fueron sus seguidores. Podrías haberlo encontrado con una prostituta, porque las prostitutas lo amaban, lo veneraban, y él no hacía distinciones.
Se fue a vivir entre jugadores, borrachos y gente rechazada por la sociedad, y ese fue su crimen. Fue crucificado porque ese fue su crimen, vivió con gente corriente, viviendo una vida corriente. El mundo respetable no podía tolerar algo así. Ese hombre que vivía con prostitutas, jugadores y borrachos, que andan en malas compañías, ese hombre dice que es el Hijo de Dios. Eso es una herejía. Ese hombre pretende demasiado, y tiene que ser castigado, porque si se dejan pasar esas cosas, entonces la moralidad se vendría abajo. Y además, ese hombre vive en contra de todas las reglas, no tiene más reglas que la propia vida. Jesús y Lao Tse son parecidos. Solo los diferencia una cosa: Jesús fue crucificado. Los judíos son gente muy orientada hacia las normas, viven siguiendo reglas. Son confucianos, y les resulta difícil admitir que alguien que vive sin reglas pueda ser bueno. Los judíos son muy moralistas y su concepción de Dios es muy vengativa. El Dios judío es muy vengativo, y si no lo obedeces te echa al fuego del infierno. La obediencia parece ser la regla más elevada. Y este Jesús, hijo de un carpintero, un hombre sencillo, está viviendo con gente sospechosa y afirmando que es un profeta, el profeta esperado por todo el mundo judío. No, no puede ser, hay que castigarlo. China era más tolerante. Lao Tse no fue castigado, porque en China no existía la concepción de un dios feroz. De hecho no había concepción alguna acerca de Dios. Confucio nunca creyó en Dios, creía en las normas. Y él fue la base de China. Pero dijo que las reglas eran humanas, no había divinidad alguna en ellas. Son arbitrarias, relativas, es posible cambiarlas. Hay que seguirlas, pero no tienen nada de divinas, en ellas no hay nada absoluto. Por eso Lao Tse pudo vivir sin ser crucificados. Pero tenéis que recordar una cosa: si Lao Tse hubiera sido crucificado, entonces habría tenido muchos seguidores. Pero no hay nadie. Lao Tse carece de seguidores, no puede tenerlos, porque la gente solo venera a la muerte. Y se negó a ser una tortuga, canonizada, porque la condición es: muérete. No hagas esto, no hagas aquello. Sigue reprimiéndote y sacrificándote. Siéntate ahí, ni siquiera se te permite respirar. Entonces la gente os venera, entonces os habréis convertido en tortugas muertas. En la historia se dice que el vicecanciller respondió a la pregunta de Lao Tse, diciendo: para la tortuga, hubiera sido mejor vivir arrastrando la cola por el fango. Claro que sí, para la tortuga lo más lógico hubiera sido mejor vivir arrastrando la cola por el fango. Lao Tse dijo: entonces, volved a casa. Dejad que arrastre la cola por el fango. Dejadme ser una simple tortuga. Por favor, no tratéis de canonizarme, porque conozco vuestra condición. Primero tengo que morir y dejar un caparazón muerto, para que podáis canonizarme, para que podáis crear un culto de mí, para que podáis edificar un templo encima de mí, y quemar incienso, envolverme en nubes de incienso, para así poder venerarme durante 3000 años. ¿Pero qué voy a ganar yo con todo eso? ¿Soy una tortuga? ¿Qué sacaré en claro? ¿Qué sabe una tortuga de paños finos, oro y piedras preciosas? Todo eso no son más que tonterías humanas en las que las tortugas no creen. Las tortugas creen en el fango, en arrastrar su cola por el fango, y en disfrutar haciéndolo. El símbolo es muy significativo, porque para nosotros el fango es algo sucio. Pero el fango es natural. Sucio o no sucio, no son más que vuestras interpretaciones. El fango es naturaleza, y una tortuga arrastrando su cola por el fango y disfrutando de ello durante el tiempo que le quede, disfrutando del fango, es un buen símbolo. Así es como debe ser un hombre natural, no debe condenar el fango, ni decir que el cuerpo no es nada, el polvo al polvo. Este cuerpo regresará al fango, esto no es más que fango. La naturaleza es fangosa, ahí está. Estáis hechos de fango, y os disolveréis en él. Pero si queréis ser venerados durante miles de años, entonces no hay ningún problema. Si queréis que se inicie un culto a vuestro alrededor, convertiros en una divinidad, ser colocado en el santuario de un templo, guardado como una reliquia, canonizado, entonces, estupendo, pero a cambio tenéis que entregar la vida. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dar la vida a cambio de obtener respeto? ¿Vale la pena perder un solo instante de vida para ganarse el respeto de todo el mundo? De ninguna manera. Ni aunque todo el mundo os venere. Eso tampoco basta para perder un solo momento de existencia. Solo la vida es preciosa. No hay piedras preciosas. Solo la vida es oro, no hay otro oro que valga. Solo la vida es el templo, no hay otro templo.
Solo la vida es el incienso, la fragancia, no hay ninguna otra fragancia. Eso es lo que dice Lao Tse, dejadme vivir. Podéis condenarme, porque solo soy una tortuga arrastrando su cola por el fango, pero para la tortuga eso es lo mejor. También vosotros estáis de acuerdo, así que regresad a casa. No voy a palacio, no voy a convertirme en primer ministro. Eso no es para mí, porque entonces me matarías. Hay muchas maneras de crucificar a un hombre, y la crucifixión solo es una de ellas. También podéis colocarlo en un trono. Entonces también estará crucificado, de una manera más sutil, lo matáis de una forma no violenta. Siempre que se empieza respetando a una persona se la empieza a matar, porque ahora tiene que pagar a cambio. Tiene que empezar a estar pendiente de lo que hacer, y de lo que no hacer. Nunca busquéis respeto, porque eso implica una esclavitud sutil, y al cabo de poco tiempo os hallaréis prisioneros. Vivid con sencillez, tal y como sintáis, de manera natural, y no os preocupéis de nadie más. Solo vosotros mismos sois responsables de vuestra propia vida. Sed responsables solo de vosotros mismos y de nadie más, entonces será difícil que se cree un culto a vuestro alrededor. Pero si llega gente, serán los buscadores espirituales adecuados. Si buscáis respeto, entonces llegará la gente errónea. Si no buscáis su respeto, si no os preocupáis por ellos, si solo seguís vuestro sentido natural, entonces solo llegarán buscadores auténticos, y no representarán ningún constreñimiento para vosotros. Solo recibirán ayuda a aquellos que no pretenden recluiros. De otra manera resulta que los seguidores acaban llevándose por delante a sus líderes, que los discípulos imponen reglas a sus maestros. Vaya tontería. Entonces tanto unos como otros permanecen en la oscuridad. Recordad siempre algo básico, no puede haber nada más que lo que es natural. La naturaleza lo es todo. Así que debéis hallar una manera de abandonar la pauta cultural de vuestra vida, para dejaros caer en el flujo natural. Mientras estáis culturizados permanecéis congelados. ¿Cómo descongelaros y convertiros en un río? Es difícil, porque el hielo es venerado, y el ego dirá, ¿qué hay de malo en seguir las reglas? Ahora que todo el mundo te respeta, no quieres ser una persona respetable. ¿Pero qué estás haciendo? El ego dirá, ¿qué hay de malo en seguir las reglas? Se ha invertido mucho en las normas. Si seguís las reglas, entonces todo el mundo os venerará, pero ¿qué se gana con tanta veneración? No puede convertirse en un sustituto de la vida. ¿Qué se gana con tanto respeto? No puede llegar a sustituir la existencia. Sed existenciales, dejad que las cosas sucedan. Si alguien os respeta, sigue siendo suyo, no tiene por qué interesaros. Si os empieza a interesar, entonces os neurotizaréis. Así es como todo el mundo empieza. Y hay mucha gente a vuestro alrededor que espera que hagáis esto o lo otro. Demasiada gente, demasiadas expectativas, y tratáis de satisfacerlos a todos. Es imposible, no se puede. Ese esfuerzo acabará provocando insatisfacción, y nadie estará satisfecho. No podéis satisfacer a todo el mundo. La única satisfacción posible es la vuestra. Y si vosotros estáis satisfechos, entonces tan solo habrá unos pocos que lo estén con vosotros, pero eso no tiene por qué preocuparos. No estáis aquí para colmar las expectativas de los demás, sus reglas, sus mapas. Estáis aquí para realizar vuestro propio ser. De eso trata toda la auténtica religión. Estáis aquí para realizar vuestro propio ser. Ese es vuestro destino. No vaciléis, no hay nada que pueda sustituirlo. Pero estáis rodeados de tentaciones que dan la impresión de ser inocentes. Las tentaciones siempre parecen inocentes. Pero no lo son tanto, en realidad son muy astutas. Alguien pregunta, ¿qué tiene de malo si no cenas? La gente te respetaría. La cuestión no es cenar o no cenar. Si no tienes ganas de hacerlo, entonces vale, pues no cenes. La gente dice que si te levantas a las 5 de la mañana entonces los hinduistas te respetarán. Si madrugas solo por ellos, entonces te estás perdiendo a ti mismo, y poco a poco cada vez estás más enredado. Porque hay personas que se sienten fatal si se levantan a las 5 de la mañana. Hay un momento particular que se debe pasar durmiendo, 2 horas cada noche. Ahora los científicos han descubierto que de cada 24 horas, hay un par al día en las que desciende la temperatura del cuerpo. Esas 2 horas son las de sueño más profundo. Si te las pierdes, entonces te pasas el día teniendo la impresión de que te falta algo. Si puedes dormir durante esas 2 horas, entonces no es necesario dormir 5 o 7, con esas 2 bastará.
Pero esas 2 horas son diferentes para todo el mundo, pero las reglas no lo son, y ese es el problema. Si alguien tiene esas 2 horas en las que cae la temperatura del cuerpo entre las 3 y las 5, entonces puede levantarse a las 5, muy fresco. Pero otra persona que realmente caiga dormida a las 5, y cuya temperatura caiga de 5 a 7, estará perdida si hace caso a los hinduistas. Tenéis que buscar por vosotros mismos, porque varía según los individuos. Todo varía según los individuos. No hay una regla fija en la que haya que encajar, cada uno debe descubrir las suyas propias. Tratad de comprenderlo, seguid aquello que os proporcione felicidad, bendiciones, paz y silencio. Seguid en esa dirección, y no pasará mucho antes de que os llegue más. Este es el criterio: si sois felices, entonces sois hombres realmente religiosos, aunque no vayáis a ningún templo. Si sois desgraciados y no hacéis más que ir al templo, no os consideraré religiosos. Si sois felices, alegres, si todo vuestro ser rezuma éxtasis y paz, a gusto en la existencia, entonces sois religiosos, tanto si creéis en Dios como si no. Esas son meras palabras, no os preocupéis por ellas. Encontrad vuestra paz, vuestro fango en el que arrastrar la cola y vivid. Ese será vuestro templo. Ningún otro templo os irá bien, no puede ser, porque cada templo está hecho por alguien y para alguien. El Buda vivió a su manera, y entonces apareció un templo. Y entonces hubo miles que empezaron a vivir como el Buda. Pero no se trataba de eso. El Buda nunca siguió a nadie, su camino era suyo, fue feliz, entonces estuvo bien. Pero vosotros no seréis felices siguiéndolo. No sigáis a nadie, porque si no seréis desgraciados. Ya sois bastante desgraciados porque primero habéis seguido a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestros profesores, a vuestra religión. Habéis seguido a demasiada gente y demasiadas cosas, y todas esas voces son diferentes, contradictorias, inconscientes. Tiran de vosotros en todas direcciones. ¿Cómo podréis manteneros íntegros? Sois un fenómeno de desintegración, una multitud, con una parte que quiere ir al este y otra yendo hacia el oeste. La parte inferior del cuerpo quiere ir al sur, la superior se ha ido al Himalaya, hacia el norte. Sois un fenómeno de desintegración, estáis desmembrados. Intégrate. Y os digo que si permanecéis íntegros, si no escucháis a nadie, si solo escucháis vuestra propia voz, a veces os equivocaréis, a veces os habéis equivocado. No os preocupéis. Os equivocáis porque estáis tan acostumbrados a seguir a los demás que habéis perdido vuestra voz interior. No sabéis lo que es la voz interior. Tenéis dentro muchas voces, y todas ellas son ajenas. A veces habla la madre, y dice, haz esto. A veces lo hace el padre, y dice, no lo hagas. A veces es otro, el Buda, Jesús, Cristo, Lao Tse. Dejad irse todas esas voces. Escuchad. La meditación es escuchar en profundidad, escuchar la voz interior. Al haceros más silenciosos, las voces van cesando. Lao Tse se va a su casa, el Buda se va a su casa, Jesús ya no está, y vuestros padres se han largado. Todo el mundo se ha ido, solo quedáis vosotros, solos, con vuestra vacuidad. Entonces es cuando se afirma vuestra naturaleza, y eso es florecer. De la misma manera que una semilla germina y aparece en la superficie, también vuestra voz interior aparece en la conciencia, germinando. Cuando eso suceda, enseguida seguidla allá donde os lleve. No escuchéis a nadie más. Ese será vuestro camino hacia Dios. Y todo lo que un maestro puede hacer es llevaros hasta vuestra propia voz interior. El maestro no puede convertirse en sustituto de ella. Si no acabaréis con más voces que antes. No me convirtáis en vuestra voz, solo profundizad en vosotros mismos y escuchad vuestra propia voz. Si puedo ser de ayuda en ese proceso, entonces seré vuestro maestro, si no, solo seré un enemigo. Y una vez que hayáis empezado a escuchar vuestra propia voz, ya no me necesitaréis, podéis descartarme. Escuchad. Al igual que hay un tercer ojo, también hay un tercer oído, del que no hablan las escrituras. Hay un tercer oído, y al igual que el tercer ojo os proporciona vislumbres de vuestro ser, el tercer oído os proporcionará indicios de vuestra voz interior. Cuando los oídos externos dejen de funcionar, cuando no escuchéis a nadie, cuando seáis completamente sordos, cuando ninguna voz os penetre y os hayáis deshecho de todas las voces, cuando hayáis expulsado toda esa basura de vosotros, cuando os hayáis quedado vacíos, sosegados, entonces sentiréis esa voz. Siempre está ahí. Todos los niños nacen con ella, todos los árboles crecen con ella, todas las aves viven con ella. Incluso la tortuga nació con ella.
Y no se puede engañar a una tortuga, no se la puede convencer diciéndola: ven aquí, muérete y te colocaremos en un santuario. La tortuga también dirá: volved a casa. Deja que arrastre la cola por el fango. Una vez que podáis escuchar vuestra voz, no necesitaréis leyes, porque vosotros seréis la regla. Y cuanto más clara sea la voz, más pasos daréis en la dirección correcta. Se va convirtiendo en una fuerza cada vez más fuerte. Cada paso os acerca más a vuestro destino, y os hace sentir mejor. Sentiréis un profundo contento, sabréis que nada es erróneo, y podréis bendecir y ser bendecido por todos. La religión real es rebelión, rebelión contra los demás, rebelión contra los bien intencionados. Es la mayor rebelión de todas, porque se está solo, no hay nadie más, y hay que recorrer el camino solo. Es la rebelión del individuo contra la masa. La masa es muy poderosa. Puede aplastaros, ya casi lo ha conseguido. Estáis lisiados y machacados, casi muertos. Dejaros con vida es peligroso para la masa, porque entonces seguiréis vuestro propio camino, y la masa tiene el suyo, que quiere que vosotros sigáis. La masa quiere que os convirtáis en oficinista de correos, en profesor de una escuela primaria, en enfermera de un hospital, y vuestra voz interior puede que no esté dispuesta a serlo. Puede que vuestra voz interior quiera ser poeta, o bailarina, o cantante. Puede que vuestra voz interior está llevándoos a ser un Buda o un Lao Tse. Pero la sociedad no necesita un Buda, sino un ejecutivo perfecto. ¿Para qué sirve un Buda? Económicamente no tiene sentido, es una carga. Ahora una anécdota. En una ocasión resulta que un hombre llamado Benjamín, fue al psiquiatra con una boina, una bata corta y barba. El psiquiatra le preguntó: ¿es usted artista? Benjamín respondió: no, en absoluto. Entonces, ¿a qué viene la boina, la bata y la barba?, preguntó el psiquiatra. Benjamín dijo: para eso he venido. Nunca lo quise. Es cosa de mi padre, siempre quiso que fuese pintor, un gran artista. Por eso estoy aquí, para indagar. Estáis en tan mala forma porque son muchos los que han querido muchas cosas de vosotros. Si los colmáis a ellos, entonces os quedáis vosotros vacíos, porque nadie puede saber para qué estáis aquí. Para saberlo debéis investigar, indagar interiormente. Eso es el alma. Podéis llamarlo Dios, podéis llamarlo verdad. Los nombres difieren, pero el meollo es encontrar el destino auténtico que habéis venido a cumplir. Si no, algún día acabaréis en el psiquiatra tratando de indagar. Y todo el mundo está cada vez más cerca de la puerta del psiquiatra. Ni siquiera el psiquiatra está bien, porque acude a otro psiquiatra para llevar a cabo su propio análisis. Es algo que hacen todos ellos. Y eso quiere decir algo: los psiquiatras son la gente que más se suicida, más que nadie, el doble que en cualquier otra profesión. Y también se vuelven locos el doble de psiquiatras, y mira, se supone que están aquí para ayudar a los demás. Todo el mundo está mal porque nadie ha escuchado a su auténtico ser. Escuchadlo, y no hagáis caso a nadie más. Ya es momento de ser auténtico con uno mismo.